de micosis, y habíamos visto las micosis oportunistas, las micosis regionales, y nos quedaba micosis superficial. Hoy, si llegamos, vamos a ver la parte de micosis superficial y después vamos a ver bacilos gram negativos, bacilos gram positivos anaerobios esporulados. Hoy después tienen clase con el doctor Ampuero, que va a hablar sobre bacilos gram negativos no fermentadores. Ustedes con él habían visto todo lo que eran enterobacterias, o sea, lo que eran bacilos gram negativos fermentadores. Y una buena noticia para ustedes: terminan Ampuero y se van. No va a haber casos clínicos hoy, así que se van a retirar más temprano. Bueno, vamos a empezar entonces con las micosis superficiales. Sí. Vieron con Bonti lo de parásito, vemos micosis superficiales, como tenemos hasta la 1, creo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en un ratito porque es corto. Empezamos con bacilos gram positivos anaeróbicos clostridiales. De nada. Bueno, las micosis superficiales son micosis que, si bien como veníamos viendo que la gran mayoría de las micosis tienen un perfil muy específico, sobre todo en pacientes que son inmunocomprometidos, son los que son más vulnerables. Si bien vimos la última parte de lo que son las micosis regionales, que la vimos bastante rápido el jueves anterior, que eran las coccidioides micosis con el coccidioide Posadacea y coccidioide imiti, vimos histoplasmosis y paracoccidioides, que son micosis que no necesariamente también el paciente es inmunocomprometido. Por supuesto que lo que le tiene que quedar a ustedes es que en pacientes inmunocomprometidos esas micosis agravan mucho el cuadro clínico. Y con las micosis superficiales son patógenos primarios, que también los denominamos, porque cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, puede hacer una micosis. Y le diría que casi un 30% de la población hace micosis superficial. Esta va a ser una consulta que van a tener muy frecuentemente cuando ustedes estén atendiendo pacientes. Más teniendo en cuenta el perfil que salen ustedes de la facultad como médicos de atención primaria, esto lo van a ver muy frecuente en las micosis superficiales. Por eso hay que tener por lo menos una idea de qué se trata y cómo podemos, si bien no pueden muchas veces llegar al diagnóstico, bueno, ustedes pueden sospechar de la micosis, tienen un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica y la derivan ¿a quién? A los dermatólogos. O bueno, si alguno de ustedes hace la residencia de dermatología y la especialidad de dermatología, mejor todavía aún. Bueno, ¿qué son las micosis superficiales? Justamente las micosis superficiales son aquellas que van a invadir piel, pelos y faneras, uñas, por ejemplo, uña de las manos, uña de los pies, donde vamos a encontrar 3 géneros importantes. Una que no se ve bien, no sé por qué, arriba ya la vamos a ver de cualquier manera, que se llama Epidermophytum, Microsporum y Trichophyton. Lo otro ya lo hemos visto, así que no nos vamos a detener en esto. Son los 3 géneros más importantes. Como les dije, son patógenos primarios que tienen la particularidad de
también dividirse, como lo habíamos dividido a todos los hongos, en dos grandes brazos, levaduriforme o filamentoso. En este caso, los levaduriformes, o sea, ¿se acuerdan de las cándidas, no es cierto? ¿Hay micosis superficiales por cándida? Sí, hay micosis superficiales por cándida, son bastante frecuentes, generalmente se dan sobre todo en zonas húmedas de nuestro cuerpo, como pueden ser axilas, como puede ser en la zona de la ingle, la zona interdigital, sobre todo de pie, que es lo que en algún momento a lo mejor han sentido llamar ustedes, lo han denominado pie de atleta, que se dan generalmente porque el calzado, la media, el hacer ejercicio crea un ambiente húmedo y la cándida, ¿dónde está? En la piel. Entonces se reproducen y dan lo que se llama dermatomicosis. Entonces, si las micosis superficiales son por levaduras, que eran, si se acuerdan ustedes, células unicelulares, cualquiera de las levaduras que habíamos visto, pero generalmente del género Cándida, ya sea Candida albicans, Candida parapsilosi, Candida tropicalis, bueno, todo lo que vimos en Cándida la semana pasada. Y luego tenemos la dermatomicosis, dermatofitosis, que son aquellas que están dadas por los tres géneros que yo le dije: Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. Las características clínicas muchas veces confunden, y al confundir las características clínicas, lamentablemente uno tiene que, para poder identificarlas, tiene que hacer el estudio micológico, que creo que vimos algo el otro día, que había un algoritmo bacteriológico y había un algoritmo micológico. Lo vamos a repasar de cualquier manera ahora. Bueno, una de las definiciones, fíjense lo que dice, son afecciones ocasionadas por la acción parasitaria. Si ya estamos hablando de acción parasitaria, no es que estamos hablando de parásito, sino que son microorganismos fúngicos que al parasitar están de alguna manera extrayendo todos nuestros nutrientes, son reconocidos como antígenos y el organismo reacciona justamente como un ser extraño, por lo tanto empiezan todas las devolución que hace el sistema inmunológico para tratar de eliminar ese antígeno. Por eso son parasitarias, que lo que va a hacer, va a haber una acción proinflamatoria e inflamatoria en la piel, en el pelo o en las uñas. ¿Qué es lo que invaden? Invaden fundamentalmente toda la estructura córnea de la piel y, como les dije, hay alteraciones inmunológicas. Esas alteraciones inmunológicas le van a producir signos y síntomas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Generalmente esto se limita a la parte de la piel, ¿no es cierto? No es difícil que se hagan sistémicas, y puedan hacer, hay muy pocos casos que pueden invadir el organismo más profundo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los hongos dermatofitos o superficiales, la temperatura por más de 25
a 27 grados, los elimina. Entonces, tenemos una temperatura corporal de 36 a 37 grados, entonces es un sistema de defensa, la temperatura de nuestro cuerpo, para que no invadan, supóngase, zonas estériles. ¿Han habido casos? Sí, han habido casos, pero en pacientes que no tienen una sola célula del sistema inmunológico. ¿Se entiende? Es decir, hay casos, si ustedes buscan en la literatura, que van a decir un dermatofito y hizo una sepsis por un microsporo, un dermatofito, etcétera, en un paciente que tenía una leucemia linfoblástica aguda, o que tenía un HIV-SIDA. Si no, no invaden. Lo que sí se ha visto, que ustedes pueden observar en los pacientes, esto es una cosa que la tienen que tener en cuenta, que a lo mejor lo inspeccionan al paciente, le están haciendo un estudio clínico al paciente y ven que entre el primero y segundo dedo del pie, ¿no es cierto?, hay una zona irritada, hay una zona que le escama, hay una zona que el paciente dice que le molesta, que se siente como si le quemara. Bueno, le abren los dedos y ven que hay ampolla, hay flectemas, y lo diagnostican ustedes como una lesión provocada por los hongos superficiales. Pero esos hongos superficiales, por supuesto, actúan como antígenos. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esos antígenos sí se hagan sistémicos y aparezca una lesión, ¿no es cierto? La lesión primaria es como si fuera una metástasis. La lesión primaria la tienen en los pies y aparece una lesión similar en el cuello, en el tórax, en la espalda, y eso se llama una acción dermatotifides, que significa que el antígeno primario que tienen en la lesión de los dedos se ha diseminado por vía sanguínea y se manifiesta en otra parte del cuerpo. ¿Esto se da siempre? No, para nada. En algunos casos. Sí, ahí le iba a preguntar algo. O sea, ustedes pueden tener una lesión y a distancia se va a manifestar. La lesión puede estar en los dedos del pie y se manifiesta a lo mejor en la cara o en el tórax o en la espalda. ¿Qué es lo que se disemina? Una parte del antígeno. Esa parte del antígeno va a manifestarse como signo y síntoma similar a lo que lo tienen en los pies o en las uñas. Adelante. Bueno, entonces, como habíamos dicho al principio, hongos o micosis superficiales, géneros que deben recordar, deben saber esto, y sí, lamentablemente sí, no es fácil acordarse de los nombres, pero tienen que tenerlos presentes. Los dermatofitos, que son los hongos pluricelulares dentro de los superficiales, tienen 3 géneros, como yo les había dicho: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Estos hongos generalmente van a tener distintas nichos ecológicos y lo podemos encontrar en la tierra, lo podemos encontrar entre los humanos y lo podemos encontrar entre nuestras mascotas. Las mascotas nuestras, ya sean perritos, ya sean gatitos, conejos, algún tipo de mascota que son raras, pero hay, como son las iguanas, o sea, mascotas más extravagantes, también por
hongos, y estos hongos nos pueden afectar a los humanos, nos pueden contagiar. Cuando la transmisión del hongo es de un animal hacia el humano, se denominan zoonóticos, ¿no es cierto? Si es por ejemplo, van los chicos, sobre todo los niños que son más vulnerables, van a, qué sé yo, un pelotero o están jugando en la tierra, se denominan transmisión geófila, es decir, de la tierra al humano. O pueden ser interhumanos, cuando se transmiten a través de los fomites, es decir, las toallas, las medias, calzado. Bueno, ese es otra forma de transmisión. Entonces, quedaríamos los geófilos que viven en el suelo, los antropofílicos que viven en el humano y se contagian entre humano y humano, y los zoofílicos o zoonóticos que se los transmiten de los animales al ser humano. O sea, esto es importante y tiene su importancia porque cuando ustedes tienen un paciente que tiene la sospecha de tener una micosis superficial, los tratamientos son prácticamente igual, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver de dónde viene ese hongo, ¿no es cierto?, para ver si podemos cortar la cadena epidemiológica, es decir, si tenemos un animalito, una mascota con Hola, profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos una mascota que está parasitada con hongos. Bueno, tendremos que tratar a la mascota para que no nos contagie a nosotros. Si han ido, si están, digamos, en contacto con algún familiar o algún amigo o alguien que están compartiendo, ya sea la ropa o vestimenta o lo que sea, un fomite, ¿no es cierto?, y tiene hongo este familiar o amigo, bueno, tendrán que tratar de que se cure él para que no nos contagie a nosotros. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista médico las micosis superficiales? Se le da el nombre de tiñas, y de acuerdo a donde afecten, esas tiñas las vamos a denominar de ahora en más, si están en la zona del cuero cabelludo, tiña capitis. Si están en el cuerpo, ya sea a nivel de tórax, a nivel de espalda, de tronco, va a ser tiña corporis. Si están las lesiones a nivel de la ingle, van a ser tiñas cruris. Si están en los pies, van a ser tiñas pedis, sobre todo en la zona interdigital. Si están en las uñas, se van a denominar tiñas unguialis o tiñas por onicomicosis, ya sea uña de pies o uña de manos, que son muy, muy frecuentes. Y hay unas que prácticamente ya no se ve, pero antes se veía mucho aunque ahora han crecido mucho las barberías, como había antiguamente, y se contagiaban por los elementos, la tiña barbae. Dentro de estos dermatofitos tenemos
uno de los géneros más comunes, que es el género Trichophyton. La especie que acompaña en el 80% de los casos al Trichophyton rubrum. Este es muy común, es uno de los más frecuentemente aislados. Una de las características que tienen estos hongos superficiales es que también se dan en distintas regiones y cuando son zoófilos hay algunos animalitos que transmiten género y especies diferentes al rubrum. Tenemos Trichophyton violaceum, Mentagrophytes, que lo transmiten mucho los conejos, Microsporum canis, bueno, como la palabra ya lo dice, transmite una cantidad de hongos y son transmitidos muchas veces por los perritos. Microsporum naudini, que es transmitido a través de la tierra o algo que esté en contacto con el medio ambiente, el suelo, la tierra, que es entonces del origen geófilo. Y el Epidermophyton flocosum, que se denomina, es únicamente transmitido entre humanos. No lo transmiten ni los animales, ni se encuentra en el medio ambiente, pero es transmitido por los humanos. Epidermophyton flocosum. Este es uno de los agentes menos comunes, pero existen también. ¿Cuáles son las características micromorfológicas que tienen estos agentes? Bueno, ahí tenemos el caso de infecciones por Microsporum. Esto es un Microsporum, esta es una conidia, así se ve en el microscopio. Y esto, bueno, ya vieron ustedes en la otra clase que vimos, esto es una malacesia. ¿Se acuerdan de la malacesia? Sí, que son levaduras. Bueno, los dermatofitos, ya les dije, producen tiña y el nombre genérico es dermatofitosis, porque está producida, o sea, la génesis son dermatofito. Vuelvo a repetir para reforzar: dermatofito, hongos filamentosos. Y las dermatomicosis son micosis producidas por levaduras. Dentro de esas levaduras, bueno, malacesia, cándida, bueno, tiña negra y piedras prácticamente no la tenemos en nuestro país, así que no le damos mucha importancia. Por supuesto que como todo ciclo de cualquier enfermedad infecciosa, tenemos que tener en cuenta la epidemiología, el cuadro clínico del paciente y confirmar con evidencia científica que ese paciente, en vez de tener una reacción por hipersensibilidad alérgica, tiene una reacción por una infección provocada por un hongo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? El estudio micológico. Fuentes de infección, ya vimos la vez pasada que podían ser la fuente de infección exógena o endógena. ¿Cuál era la endógena? La levadura. ¿Cuál era la exógena? Los hongos filamentosos. Se cumple el mismo ciclo que vimos para los otros hongos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo que venimos viendo en cada una de las clases que hemos visto
ya sean de parásitos, ya sean de bacterias, levaduras o virus, hongos o virus. Siempre hay que certificar con el estudio micológico. Para eso siempre hay que hacer una toma de muestra. La toma de muestra se hace de acuerdo a lo más cercano de la lesión que podamos. En este caso que estamos hablando de piel, pelos o fanera, si tenemos una micosis en la uña del pie, tendremos que hacer una extracción, ¿no es cierto?, de la capa córnea de la uña sin sacar la uña, no hacer una exéresis de sacar una uña por abordaje quirúrgico. Esto es lamentablemente un error que se comete muchas veces actualmente por la falta de conocimiento de la micología. Generalmente cuando hay algunos profesionales, sobre todo aquellos profesionales que hacen la parte de cirugía relacionada con estas afecciones, lo primero que hacen es sacarle toda la placa unguial y esa placa unguial la mandan a cultivo. Es una barbaridad. Eso no hay que hacerlo, no hay que solicitar eso. Generalmente las especialidades que están involucradas en esto son los traumatólogos. Le ven la uña y dicen, tenés unos hongos, te voy a hacer una exéresis de la placa, y le sacan. Primero que se van a acordar de toda la familia el postoperatorio porque son dolorosísimas. Y segundo porque no tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar capa córnea por debajo de la uña, ¿no es cierto?, subunguial. ¿Y eso duele? No, no duele para nada, porque raspamos por debajo de la uña. Por eso al paciente hay que decirle, déjate crecer la uña, no te cortes la uña, déjala crecer por lo menos entre 2 a 3 centímetros por encima del tejido, ¿no es cierto?, de la parte blanda. De ahí se raspa, eso se pone en un portaobjeto o en una placa de Petri y se hace todo el estudio micológico. Entonces la extracción de la muestra para micosis hay que saber realizarla. Si no la saben, se comunican con el laboratorio de micología o de microbiología y les va a decir si tienen una tinea capiti, o sea, una micosis superficial en el cuero cabelludo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué muestra van a tomar? Pelo. ¿Y esto es difícil? No, porque el bulbo raquídeo del pelo, como está parasitado con el hongo, sale muy fácil. Ustedes hacen tracción y levantan el pelo con una pincita y sale como, no es que queda el pelo haciendo fuerza para que al sacarlo duela, no, directamente se forma una mácula alrededor o una alopecia, es decir, una caída de pelo que los pelos que están alrededor de esa alopecia, ¿no es cierto?, salen con mucha facilidad. Entonces uno que lo que hace, estudia microscópicamente, hace una observación microscópica en entre porta y objeto, entre el porta objeto, ¿no es cierto?, y lo observa al microscopio y ahí va a ver la microscopía positiva con el hongo. Después eso se lleva a un medio de cultivo, se cultiva, aparece el hongo, le ponemos nombre y apellido a ese hongo, o sea, género y especie, y después hacemos pruebas de sensibilidad. Entonces eso se llamaría examen directo y cultivo, identificación de cepa, interpretación del resultado. Bueno, hay algunos dermatólogos que utilizan la luz de Guth. La luz de Guth es una
luz fluorescente que cuando el paciente tiene hongos se ve, refleja, ¿no es cierto?, y aparece una luz de color azul. Tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Lo mejor es hacer el cultivo para certificar la micosis. Entonces, al paciente, si tenemos que hacerle una extracción de una muestra, lo primero que tenemos que indicarle es que por lo menos 7 a 10 días no utilice ningún antimicótico. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nos vemos una lesión compatible con una micosis superficial, supónganse que tienen una lesión eritematosa, o sea, enrojecido el pie o el cuello o la cara, ¿no es cierto? Dicen, y tenés una micosis, van a la farmacia, piden una cremita, se ponen la cremita durante 3, 4, 5 días, como no evolucionan bien, van al dermatólogo, el dermatólogo le indica un análisis micológico. Pues bien, si están con crema de por lo menos 48, 72 horas que se lo han puesto, crema, o puede ser tipo talco, ¿no es cierto?, o puede ser vía sistémica, vía oral, no se pueden hacer el análisis porque le va a dar un falso negativo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, el paciente tiene que hacer de la lesión que se le vaya a tomar la muestra, tiene que hacer una muy buena higiene. ¿Por qué? Y porque si no salen hongos que realmente no son los agentes etiológicos de la micosis, son hongos que están en el medio ambiente. Entonces, por ahí uno ve que viene el paciente sin hacerse una buena higiene corporal, un buen lavado de cabeza si tenemos una tibia capitis, o un buen lavado de los pies, o un cepillado de las uñas, en el caso que los hongos estén en las uñas. Esto es bastante común, ¿eh? Bueno, los elementos para todo esto son los elementos que se utilizan para hacer la toma de muestra. Se hace con un bisturí, se pone la placa de Petri y se siembra en los medios de cultivo. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el práctico de laboratorio. Bueno, esa era, como les decía, más o menos para que vean cómo se tiene que tomar una muestra. Fíjense que el bisturí está raspando por debajo de la uña. En el caso de que el hongo esté sobre la planta del pie, se raspa la lesión, acá interdigital, entre los dedos, raspamos nada más, o sea que totalmente indoloro. Lo que no hay que hacer, por ejemplo, es justamente si tenemos un hongo en la uña del pie, hacer el abordaje quirúrgico y sacar la uña. No sirve para nada porque, como les dije hace un ratito, ¿dónde se ubicaba el hongo? En la queratina, ¿no es cierto?, en la capa córnea de la piel. Si me mandás la uña sola, lo único que voy a tener van a ser todos elementos bacterianos que están en la piel y no va a salir el hongo. Entonces, es someter al paciente a una práctica innecesaria. Acá tienen una tinea capitis. Esto es lo que yo le hablaba de la alopecia. Esto se llama alopecia porque se ha caído el pelo. Cuando uno extrae el pelo, tracciona. Apenas que tracciona, sale el mechón de pelo entero porque el bulbo está destrozado por la parasitemia del hongo. Y eso se hace, se manda a cultivo
y a los más o menos 25, entre 15 y 25 días ya tenemos la posibilidad de tener resultados. Estos serían piel, uñas y pelos, como se ven al microscopio. Ahí se ven los filamentos o los micelios, que están invadiendo y parasitando a esas faneras. Una vez que tenemos la muestra tomada, se hace una observación microscópica. Ahí, si ustedes ven, se le está poniendo unas gotas de hidróxido de potasio. ¿Esto para qué se hace? Para aclarar la muestra, nada más, no tiene otro objetivo. Y esto facilita mucho ver los micelios. Ese es un pelo en un microscopio que se ve cómo ha invadido, y ahí ustedes ven que dice ataque ectotriz, porque está por fuera del pelo. Estos son micelios. Y endotriz cuando están dentro del pelo. Esto nos orienta bastante para saber qué tipo de hongos tenemos. Ahí se ven muy bien los filamentos o micelios, hialinos, artrosporados y otavicados. Esto es lo que vemos en el microscopio. Esta es una tiña que puede ser una tiña corporis. Acá vemos, por ejemplo, una cándida, o sea, una levadura, como se ve en el tejido. Si uno mira el tejido, saca una punch del tejido, o sea, una pequeña biopsia, todas estas son levaduras. Y fíjense, esto es un medio de cultivo donde han aparecido las levaduras. O sea que prácticamente lo que se ve en el tejido es lo que nosotros de alguna manera rescatamos en los medios artificiales de laboratorio. Esa es una candidiasis, vaya a saber de qué es, pero es una candidiasis. Bueno, estos son los medios de cultivo, hay distintos medios de cultivo. Cada medio de cultivo, si ustedes ven, tiene distintos colores, y son los colores que están de alguna manera expresando cada fenotipo de hongo que sea. Esto es lo mismo, lo vamos a pasar rápidamente. Bueno, acá tienen una placa de Petri con distintos tipos de tricofitos, ¿no? Este es un tricofito rubrum, este es un metagrofiton y este es un adoguinil. Eso es muy puntual y específico para el laboratorista. Ustedes lo único que tienen que hacer es solicitar el estudio. Esto lo vamos a pasar rápido. Bueno, y acá está lo que yo les decía, que era uno de los géneros que son menos frecuentes de verlos, pero son sumamente contagiosos y se contagian entre humanos, el Epidermo phytophlocosus. Realmente dan una clínica muy florida, en donde se aparecen manchas en la piel, sobre todo en la parte de la espalda y del tórax. Son manchas de color café que descaman muchísimo, y lo más molesto es justamente el prurito que producen. Son sumamente molestos, porque el paciente vive rascándose y la piel se irrita, y esa irritación más el rascado puede llevar a que bacterias de la piel hagan una coinfección y se infectan no solamente por el hongo, sino también
por la bacteria, sobre todo bacterias del tipo del Staphylococcus aureus. Parecidas las lesiones, por eso es importante hacer el estudio micológico, porque las lesiones son sumamente parecidas. Los dermatólogos realmente tienen que tener un ojo clínico sumamente agudizado, porque se confunden muchísimo las lesiones. Ahí tienen infecciones por malacesia que no se lee muy bien, y van a ver ustedes, fíjense, muchas veces esto es lo que aparece. Ahora, fíjense los diagnósticos. Eso puede ser una malacesia fúrfura, o sea, una pitiliasis vexicolor, puede ser una foliculitis, puede ser una psoriasis, una dermatitis atópica o una infección sistémica. Entonces, cuando aparece el paciente y a ustedes se van a encontrar con ese paciente en atención primaria, van a tener muchísimos de estos casos que va a ir el paciente y le va a consultar por las manchas que han salido en la piel. Bueno, no se jueguen por el diagnóstico que más les parezca. Ustedes le pueden decir, mire, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial va a darlo con la certeza científica el análisis micológico. Así que solicitamos un análisis micológico. Los análisis micológicos no lo hacen todos los laboratorios, lo hacen algunos laboratorios que tienen microbiólogos que están capacitados y tienen competencia para poder realizarlo. Pero, ¿por qué esto es tan importante de hacer el análisis? Porque supónganse que ese paciente, en vez de tener una dermatitis atópica, ¿no es cierto?, tenga una micosis superficial. Para una dermatitis atópica, ¿qué se le va a dar? Corticoides. Y va a disminuir la cantidad de IgE, ¿no es cierto?, que es la que va a producir la dermatitis atópica, o sea, la atopía. Pero si yo me confundo de diagnóstico y en vez de ser una dermatitis es una micosis y le doy corticoides, lo incendio al paciente. Al otro día va a estar incendiado, va a estar lleno de hongos por todos lados, porque el corticoide, ¿qué es lo que hace? Frena la reacción inmunológica. Entonces el paciente se llena de hongo por todos lados. Por eso es tan importante que ustedes aprendan, primero, a interrogar al paciente, como ya se lo he dicho más de una vez, revisar al paciente, hay que revisarlo muy bien, y solicitar los estudios que crean que van a poder interpretar. Y si no, directamente no se juegan y lo derivan al especialista, en este caso el dermatólogo. Para ser un buen médico hay que saber decir no sé. Cuando no se sabe, no se sabe. Bueno, esta es otra pitiliasis, por ejemplo, en personas que son de tez blanca y toman sol, sobre todo en el verano, por supuesto, se hacen estas manchas cromáticas. Eso es una malacesia fúrfura, o sea, una pitiliasis vexicolor. Y acá se ve en tez más oscuras, se ven manchas blancas. Bueno, lo mismo, esto hay que hacer, es tan fácil hacer esto en el laboratorio para las personas que están capacitadas que ustedes en no más de 24 o 48 horas tienen el diagnóstico. En el caso de la onicomicosis o otras micosis superficiales se demoran un poco más, entre 15 y 20 días para dar diagnóstico. Bueno, esto ya lo vimos. Examen ya lo vimos. Bueno, las
las dermatitis seborreica. Fíjense que dermatitis seborreica, que hay muchas. Esto está muy relacionado con las glándulas sebáceas, está muy relacionado con lo que muchas veces llamamos estoy lleno de caspa. La caspa, ustedes saben que es un hongo, el Pityrosporum ovale. Entonces, también se puede hacer el estudio si realmente quieren tener un diagnóstico de certeza. Esto ya lo hemos visto, así que lo pasamos. Doctor, una pregunta. ¿A la caspa se la denomina como una tinea Capiti? capiti? No. Realmente la tinea capiti está más relacionada a dermatofitos. Bueno, esto no es prácticamente todo de laboratorio, así que a ustedes esto no les preguntamos nada porque es la analítica que se hace dentro del laboratorio. Ustedes tienen que aprender única y exclusivamente cómo... Bueno, acá tienen lesiones de uñas. Esta es una onicomicosis provocada por levaduras, o sea, las levaduras que generalmente provocan la onicomicosis están muy relacionadas con las cándidas del género Parapsilosis. ¿Por qué? Porque la cándida Parapsilosis se encuentra en piel, no se olviden que generalmente la cándida Parapsilosis está en piel y la cándida albicans está en las mucosas. Esa es una lesión de uña. Acá tenemos en los pliegues, en los grandes pliegues, y esto está dado por cándida albicans. Entonces, que se pueden, de alguna manera, se pueden exacerbar cuando el paciente es un inmunocomprometido o está tratado con mucho antibiótico, etcétera, etcétera. Esto se exacerba bastante. Esta es la zona interdigital, como habíamos dicho, los pequeños pliegues. Es una candidiasis, si ustedes ven, en todos lados las cándidas presentan la característica de leche cortada o tipo yogur. Lo van a ver en lo que son mucosa bucal, interdigital, axilar, en los pliegues inguinales y en el aparato genitourinario, sobre todo a nivel vaginal en la mujer. Estos son prácticamente, esta es la cándida que yo le digo, la cándida Parapsilosis, la que se encuentra en piel. La tropicali en aparato gastrointestinal. Esto ya hablamos la semana pasada, que yo les decía que por eso prácticamente el 50, el 60% de las materias fecales llevan cándidas, pero no son patógenas. No son patógenas, están como dentro de la microbiota residente normal de colon. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, y eso sería lo último de micosis superficiales. Si hay preguntas, ¿se entendió? Bueno, vamos a pasar al otro tema. Son 12:27, sí, pero vamos a empezar con el otro tema de bacilos gram positivos anaerobios. Sí. O sea, van a tener clase, ahora vamos a ver más o menos 45 minutos, si alcanzamos a ver todo Clostridium, después se van a almorzar
y vuelven a las 15, que va a venir el doctor Rampuero para darle la clase de bacilos gram negativos no fermentadores. Y después se van. Ustedes vieron bacilos gram negativos fermentadores la clase pasada. Y ahora vienen no fermentadores. Ahora vamos a ver bacilos gram positivos. Sí, sí, pero generalmente la bacteria es clónica, o sea, tiene pus. Y el hongo, la gran mayoría no tiene pus. Esa es la diferencia. Sí. Es un tema que no es de ahora, pero por eso lo relacioné. Usted dijo que con la vigiliasis. Chicos, escuchen la pregunta porque aprendemos todo. Que con la vigiliasis, si uno no sabía que podía llegar a ser y le colocaban el corticoide, iba a ser mucho peor. Con el tema del herpes zóster, por ejemplo, a mi hermana le colocaron sin saber que era herpes zóster de cadrón. Esa es mi pregunta, ¿hace la misma acción? Claro, porque el decadrón que hace frena, o sea, el corticoide frena la acción de las células inmunológicas. Entonces quedan frisadas y no hay internamente quien ataque al virus, al hongo, lo que sea. Entonces por eso se exacerba. Sí. Es antiinflamatorio, ¿no es cierto? De alguna manera frena la acción de los neutrófilos, frena la acción de los fagocitos y por eso justamente lo dejan prácticamente con un sistema inmunológico debilitado. Por eso se encuentran los microorganismos, van a reproducirse o a escalar en el inóculo. Claro, porque tiene una acción totalmente antiinflamatoria, y va a actuar justamente en las alergias, actúa inhibiendo la IgE, que es justamente la que produce histamina, plasmocitos y todo lo demás, mediadores químicos. Ahora vamos a ver los tigres.
Como habíamos dicho en algún momento, que creo que fue cuando empezamos con introducción a la bacteriología, que la clasificación no solamente incluía la clasificación morfológica y tintorial, como eran bacilos, cocos, espirilos, gram positivo, gram negativo, sino que teníamos una clasificación sumamente importante que también de alguna manera tienen que recordar siempre, que son desde el punto de vista metabólico. Las bacterias podían ser aeróbicas, estrictas, es decir, que crecen, se multiplican en lugares donde el potencial redox es alto, es decir, donde hay moléculas de oxígeno abundantes. También teníamos las bacterias capnófilas, que crecen con una porción de oxígeno y una porción de anhídrido carbónico, o capnófilas estrictas con anhídrido carbónico, y teníamos aquellas que eran facultativas, que también crecían en un potencial redox bajo, y las anaerobias estrictas. Dentro de las anaerobias estrictas vamos a ir viéndolas de acuerdo al tipo de morfología y al tipo de tinción que presenten. Hoy vamos a ver bacilos gram positivos, anaerobios estrictos, denominado género Clostridium. Es decir, que viven en ausencia de oxígeno, pero hay algunas excepciones, como toda la medicina. Siempre les digo lo mismo, acuérdense que la medicina es probabilística, no es exacta. Hay algunas que pueden sobrevivir justamente con algunas moléculas de oxígeno, pero realmente se ponen más virulentas y son más patogénicas mientras menos oxígeno tienen. Por eso se denominan anaerobias facultativas y otras anaerobias estrictas. Estos género Clostridium tienen las características de ser todas esporuladas. Acuérdense que las esporas eran estructuras no esenciales. ¿Por qué? Porque tenemos bacilos gram positivos anaerobios que no son esporulados. El género Clostridium, esta es pregunta de examen, el género Clostridium es esporulado, es decir, tienen espora que le permiten a estos Clostridium sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Esto está relacionado, muy relacionado, con lo que ustedes deben haber visto probablemente en genética, que es la epigenética. Entonces, bueno, dentro de estos Clostridium, lo más importante es la capacidad que tienen para poder adaptarse al medio, porque están protegidos y por la espora que le garantiza subsistencia en cualquier medio hostil para ellas. La variedad, la diversidad de Clostridium que hay es grandísima. Nosotros en este curso vamos a ver los más relevantes, que tienen más impacto clínico, que es lo que a ustedes les interesa desde el punto de vista médico. Si fueran microbiólogos, se tendrían que comer los 150 géneros y especies, que son bastante difíciles de recordar. Ustedes van a ver 4, nada más. Bueno, esta es una microfotografía en donde son bacilos, todos lo pueden observar, son bacilos,
Ahora cuando veamos, cuando estemos en el práctico, lo van a poder ver en vivo y en directo en el microscopio, que son gram positivos. O sea, se tiñen con la coloración de gram de color azul. Bien, no importa, estamos aprendiendo. Y lo más importante, no lo más importante, lo más relevante es lo que le acabo de decir. Fíjense, estas son las esporas. Esas son las esporas donde está la cobertura, ¿no es cierto? Como en el caso de una semilla, y adentro se encuentra el ADN. Cuando esa espora ingresa al organismo, como ya lo vimos en la primera clase, va a volverse célula vegetativa. Y en este caso, que es lo más grave, esas células vegetativas van a liberar toxinas. Todo el género Clostridium tiene como factor de virulencia las toxinas, que son proteínas que de una u otra manera actúan a distancias, provocando la injuria del tejido y llevando al paciente a patologías sumamente graves, shock tóxico, coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera. Y acá aparece una patología que ustedes a lo mejor la han visto, o la han sentido, o la han leído, ¿no es cierto?, que son las gangrenas gaseosas. La gangrena gaseosa es aquella que está producida por un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, denominado Clostridium perfringens. Si ustedes ven en el margen superior derecho, a mi derecha, ven un pie prácticamente amoratado, totalmente de color negro. Eso es característico de una gangrena porque no llega la circulación. Esto es lo que se denomina pie diabético, en donde el pie diabético es una patología de los diabéticos, sobre todo insulinos dependientes, o sea que dependen de la insulina para poder metabolizar los hidratos de carbono, que llevan a que hagan estas patologías que terminan con la amputación del miembro. El agente causal de la gangrena gaseosa es el Clostridium perfringens. ¿Cuáles son los, digamos, riesgos o quién sufren estos riesgos? Como les digo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen accidentes de tráfico, heridas por armas de fuego, que esto lo van a ver bastante también. Si uno, cuando hagan la rotación en el ciclo clínico por el hospital, por ejemplo el Lago Maggiore o Hospital Central, se ven muchísimas de estas patologías justamente provocadas por alguna arma de fuego que pueden estar contaminadas con esporas. Y cualquier tipo de traumas, también se pueden haber infecciones por mala asepsia cuando se hace una vía periférica o cuando se coloca una inyección, ya sea intramuscular o intravenosa, si no se tienen las condiciones de higiene y bioseguridad que se deben tener. Sí. Una pregunta, ¿por qué estaría en accidentes de tráfico? Esto está bien la pregunta, ¿por qué? Porque usted puede estar andando en una bicicleta, una moto, la atropellan, se cae, se hace un traumatismo, ¿no es cierto?, donde va a haber una herida en la piel y está en contacto con el suelo y la espora está en el suelo, en la tierra. Ahí ingresa la espora y ahí se produce todo el circuito de infección.
el Clostridium perfringens, entonces, justamente uno de sus factores de virulencia más importantes, como yo les comenté hace un ratito, son las toxinas. Esas toxinas, llamadas toxina alfa, beta, teta, son histotoxinas que producen la gangrena gaseosa. Entonces la gangrena estaría producida por esa toxina. La alfa, la toxina alfa, tiene la característica de tener dos enzimas sumamente importantes, una la lecitinasa y otra la fosfatasa C, que tienen efecto letal sobre la lectina. Ustedes esto lo han visto en histología. La lectina está ubicada sobre la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina alfa? Destruye a los glóbulos rojos, o sea, es hemolítica. Si destruye a los glóbulos rojos, por sentido común, sabemos que no va a haber hemoglobina que lleve parte del oxígeno, y por eso es que nosotros vemos que en una gangrena lo primero que se ve es que se va poniendo la piel de color marrón, marrón oscuro, y a su vez, ¿no es cierto?, va apareciendo producción de gas. Ese gas se produce ¿por qué? Porque las bacterias van a liberar, como son anaeróbicas, gas de tipo cadavérico que se denomina, y producen lo que se llama una crepitación. Esa crepitación, ¿saben lo que más o menos se imaginan lo que sería una crepitación? ¿Vieron cuando inflan un globo y le pasan la mano por el globo inflado que hace un ruido como si se fuera a romper? Eso es crepitación. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque ustedes, cuando tengan una herida de tipo gangrenosa y toquen al paciente, van a sentir lo mismo, va a crepitar, va a crujir como si crujiera la piel, y eso es producido por la cantidad de gas que se produce en la lesión. Aparte, por justamente esta toxina alfa va a hacer la hemólisis de los glóbulos rojos. Luego tenemos la toxina beta, que es justamente la que produce una necrosis del tejido, y una toxina epsilon iota, que aumenta la capilaridad vascular. Esto se ve mucho en pacientes añejos, pacientes de más de 65-70 años, que pueden hacer alteraciones de la microbiota intestinal, se colonizan con el Clostridium perfringens y hacen una necrosis que se llama enterocolitis necrotizante. Esto es gravísimo, con un alto grado de mortalidad. ¿Por qué? Porque el paciente empieza con dolores cólicos sumamente intensos, hacen un abdomen agudo, y cuando se hace el diagnóstico, ahora prácticamente tienen que hacer un abordaje quirúrgico rápido, ¿no es cierto?, cortar parte del intestino, hacer una anastomosis, que es unir la parte que tiene difusión sanguínea, y esto generalmente lleva a que, si no se actúa dentro de las primeras 24 horas, se necrose todo el intestino y el paciente se muere. Entonces, la enteritis o enterocolitis necrotizante producida por perfringens es totalmente grave. Bueno, entonces tenemos las formas clínicas: sería infección del tejido, inflamación del tejido y necrosis del tejido. Por supuesto que esto es simultáneo, ¿no es cierto? Se van pasando de una infección a una inflamación y a una necrosis. Esto, que se ve muy simple en el cuadro,
es sumamente grave porque en el lapso de 24 a 48 horas, por ejemplo, en una perforación intestinal, se puede dar este cuadro de necrosis intestinal que, ya les dije, es una enfermedad con una alta mortalidad. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes de todo esto? Y bueno, hay que tener conocimiento, que ya lo van a ver en Medicina Interna 1, en Semiología, cuando vean la parte clínica. Pero básicamente lo que hay que hacer es hacer una punción intestinal, extraer el líquido material y hacer el estudio microbiológico. En el estudio microbiológico van a tener la confirmación diagnóstico de que se trata de una gangrena gaseosa. Una de las formas de hacerlo a nivel intestinal. Esto se da mucho cuando, por eso hay que tengan ustedes siempre presente cuando tengan pacientes con dolores cólicos, con dolores a nivel del hipocondrio, ¿no es cierto? Porque dicen, puede ser una apendicitis, y lo dejan 24 o 48 horas. Eso puede llevar a la perforación, ¿no es cierto?, de esa apéndice, a ser una apéndice gangrenosa, y pueden llegar a ser una peritonitis que termina justamente con una gangrena. Así que es una cosa sumamente importante a tener en cuenta. Entonces, ¿dónde más podemos ver una gangrena gaseosa? En lo que denominamos fascitis necrotizante, un poco lo que yo les dije recién, que me preguntó una de sus compañeras, que por qué en un accidente de tránsito se podía ver una gangrena gaseosa. Justamente por lo que les comenté. Tienen contacto con la tierra, el suelo, y ahí se encuentra la espora de Clostridium perfringens, ingresa al organismo y va a liberar todas este tipo de toxinas. Otra forma que actúa el Clostridium perfringens es por intoxicación alimentaria. Esto se ve mucho, no se ve mucho, pero suele pasar. Y es la ingestión de carne, por ejemplo, en nuestro medio, que tenemos el bendito viento sonda ese, nos estamos comiendo un asado, sobraron un rico vacío, una punta de pierna, etcétera, etcétera, y lo dejamos en la parrilla, ¿cierto?, con muy poca brasa. Se levanta viento, ese viento trae las esporas, ¿no es cierto? Esas esporas van justamente a estar en esa carne que está en la parrilla, que está afuera. A la noche la vamos a comer para no tirarla y ingresamos las esporas al aparato digestivo. Esas esporas germinan dentro de nuestro aparato digestivo y podemos hacer una enteritis necrotizante que tiene, si no es tomada a tiempo, tiene un alto grado de mortalidad. Y el otro caso, ya se los comenté, hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos. Hay que controlarlos muy bien porque suelen hacer gangrena gaseosa por el pie diabético. Es decir, por la mala perfusión hacen una fascitis necrotizante. Y esa fascitis necrotizante termina en una gangrena gaseosa. También hay que tener cuidados con las gangrenas periorbitarias, o sea, alrededor de los ojos, y esto se puede producir por el ingreso de esporas en una rinosinusitis que puede llevar a que se infecten los senos paranasales o los senos etmoidales, ¿no es cierto?, con esporas de Clostridium perfringens. Si bien no es muy frecuente, pero pueden aparecer. Hay que estar muy atento al dolor y al cambio de color de la piel. Bien, ¿cómo hacemos el cultivo? El
cultivo se hace tomando una muestra de tejido, mandándola al laboratorio, y ahí se hace cultivo en medios selectivos que tienen que estar, por supuesto, con un ambiente libre de oxígeno. En los laboratorios de alta complejidad existen, se ponen en unas jarras especiales, se ponen un catalizador, se saca el oxígeno y ahí se cultiva y aparece el Clostridium. Bueno, esto es un poco lo que vemos. Esta sería una fascitis necrotizante, fíjense el color de la piel. Este sería un pie diabético, y fíjense si le hacemos un escáner, cómo ha llegado directamente la infección a los huesos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de patología, porque son sumamente graves. Y sobre todo, hay que hacer una muy buena toilette quirúrgica. En este caso, hay que limpiar todo el tejido, y una vez que se limpia todo el tejido y que empieza a perfundir la sangre, es decir, que hay llegada de sangre, ahí se da el antibiótico. Y lo malo que tenemos de esto, la mala noticia, es que tenemos pocos antibióticos, ya lo vamos a ver cuando veamos antibióticos, que tienen acción anaerobicida, es decir, que actúan sobre bacterias anaeróbicas. Doctor, si llega al hueso, ¿se tiene que amputar sí o sí? Generalmente se amputa, sí, se amputa el miembro. Ahí tienen otra fotografía de pie diabético necrosada con una fascitis necrotizante con la gangrena. Y así se ve ya cuando se hace la limpieza, cuando uno tiene que limpiar, tiene que hacer una toilette quirúrgica en donde empiece a sangrar. Cuando empieza a sangrar, empieza a circular la sangre, va a poder, porque si yo no hago limpieza y le doy antibiótico, acá no llega nada, no llega ninguna droga. Entonces el antibiótico no tiene ninguna acción ahí. Entonces hay que limpiar hasta que haya circulación. Si no hay circulación, no puede llegar nunca el antibiótico. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, estos son lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen sospecha de algún tipo de inflamación a nivel abdominal, en donde puede estar causando una enteritis o enterocolitis necrotizante. Pero esto no lo vamos a pasar de alto porque no es para ustedes. Vamos a otro Clostridium. Y vamos al Clostridium tetani. Todos ustedes lo tienen que haber sentido nombrar, lo han leído, ¿no es cierto? El Clostridium tetani es el bacilo gram positivo esporulado, anaeróbico estricto, que produce el tétano. ¿Cuáles son las características que presentan esta bacteria? Bueno, esta bacteria fundamentalmente tiene distintas presentaciones clínicas. Una de las presentaciones clínicas más importantes es lo que llamamos tétano generalizado, que está provocado por accidentes cortopunzantes. Supónganse, ustedes están trabajando en el campo, o están trabajando en la zona rural, o están trabajando en una obra, o en su misma casa, y se traumatizan con un clavo, o se cortan con una tijera, ¿no es cierto? O sea que producen una ruptura de la primera defensa del organismo, que es la piel,
e ingresan espora de Clostridium tetani. ¿Cuál es la protección que tienen ustedes? La mayoría estamos vacunados, o sea que tenemos anticuerpos anti-Clostridium tetani. Pero eso tiene un periodo, más o menos el periodo está entre 5 a 6 años. Después disminuyen los niveles de anticuerpos y podemos llegar a ser un tétano. O sea, una vez que ingresó la espora, como les dije al principio, hay una acción por parte del organismo, ¿no es cierto?, que va a tratar de eliminarla. Se elimina la espora, vegeta, se activa el ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto?, y se activa la bacteria, y esa bacteria va a comenzar a liberar una toxina. Esa toxina, que es la tetanoespamina, tiene una acción, mejor dicho, un tropismo, que yo les expliqué, creo que lo que era un tropismo, es decir, tiene, digamos, una formación y una atracción por el sistema nervioso central. O sea, cuando se forma, se libera la toxina, la neurotoxina, va al sistema nervioso central y se va a ubicar en las placas motoras. En esas placas motoras va a impedir que el ácido gamma aminobutírico produzca la relajación muscular, y el paciente hace una parálisis tónica y clónica. O sea, ese paciente realmente ya está impregnado de esa toxina, lo cual lleva a que haya una toxemia generalizada. Esa toxemia generalizada se va a dar o va a presentar características clínicas que son parálisis facial, la presentación de lo que se denomina risa sardónica, porque los músculos maceteros quedan totalmente rígidos, y así va en forma descendiendo esa parálisis hasta que llega a la zona de los músculos de la respiración. Hay una parálisis total, el paciente tiene que ser intubado, llevado a asistencia mecánica respiratoria. Caso contrario, ese paciente muere por asfixia. Esa es la fisiopatología de Clostridium tetani. Una de las, o sea, que tienen lo que se denomina una contractura generalizada. Inclusive hay una postura que se daba, no se da ahora, porque ahora tenemos relajantes musculares, pero cuando no existían los relajantes musculares, el paciente se comenzaba a arquear, se ponía en zona, modo ospitótono, que se llama. Prácticamente la nuca se tocaban con los pies. Era realmente traumático y era un desastre como quedaban esos pacientes, hasta que aparecieron los relajantes musculares. Otra forma de presentación clínica del tétano es el tétano cefálico, que es cuando uno se hace un traumatismo a nivel en el cuero cabelludo, y al ser la toxina neurotóxica ingresa mucho más rápido y se produce el cuadro en forma exagerada. Esto es mucho más grave. No siempre se da, pero se puede hacer. Luego tenemos el tétano localizado, que es la lesión que se produce donde, digamos, está el traumatismo. Ahí se ingresa también la espora y se produce toda una acción en donde va a haber irritación, inflamación,
hasta que se comienza a liberar la toxina y hace el mismo cuadro que el tétano generalizado. Y otro de los tétanos que ya prácticamente no se ve era el tétano neonatal, que eran cuando los bebés nacían en las casas y no se tenían las medidas de asepsia suficiente, y cuando se cortaba el cordón umbilical se ataba y se cortaba con una tijera o se cortaba de forma no aséptica y el niño hacía un tétano a nivel umbilical que lo llevaba prácticamente a la muerte. Profe, tengo una consulta. Sí. En el caso de la parte generalizada, por ejemplo, cuando ya está paralizado al 100% el paciente intubado, ¿se puede recuperar? Sí, después? se ¿No pueden queda recuperar. consecuencias? Puede quedar con secuelas. Lo que pasa es que hay que actuar rápidamente, dar la antitoxina, ¿no es cierto? O sea, el suero, la gamma globulina con los anticuerpos formados para tratar de neutralizar esa toxina. Pueden, resolver el cuadro, siempre y cuando toda la parte de la terapia intensiva mantenga a ese paciente, ¿no es cierto?, con toda la hidratación y toda la otra medicación suficiente. O sea, se le da medicación de sostén, que se llama. Bueno, todo esto es lo que yo ya les he explicado. Lo tienen puesto, está subido en la página, después lo leen, pero es todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, eso sería la fisiopatología, ¿no es cierto?, de lo que yo les decía sobre cómo se va a ir dando de alguna manera la secuencia. Ingresa la bacteria, se libera de la espora, se aparece la tetanoespamina, que es justamente la toxina. Esa toxina es una proteína, por eso que tiene dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B, y va a llegar al sistema nervioso central, ganglios, se fija en la membrana sináptica y va a provocar lo que se denomina las parálisis generalizada, que va a comenzar. Ustedes se van a dar cuenta primero, si el paciente está lúcido cuando hagan el interrogatorio, le va a decir, y mire, yo tuve un corte, o tuve una mordedura, o tuve un traumatismo. Entonces ustedes ya se tienen que ubicar en el diagnóstico. Van a verle al paciente la parte de la parálisis espástica que se produce en los ganglios maceteros porque es descendente. Hay que diferenciarlo con un accidente cerebrovascular. Esto es importante, por eso tienen que minuciosamente interrogar al paciente o al familiar, y ese paciente tiene que ser derivado inmediatamente a un centro de alta complejidad. ¿Por qué? Porque va a tener dificultad respiratoria, y va a empezar con dificultad respiratoria, por supuesto dificultad en la Marte, etcétera, etcétera, y tendrá que ser intubado para no llegar a ser un paciente óbito. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un tétano? El diagnóstico de un tétano es prácticamente clínico. Es prácticamente clínico. ¿Se puede aislar en cultivo el Clostridium tetani? Sí, se puede aislar, pero es una bacteria nutricionalmente exigente, lo cual quiere decir que hay que tener muchísima experiencia en poder aislamiento, para hacer aislamiento de Clostridium tetani. Es difícil. Por eso, si esperamos el resultado de microbiología y no hemos hecho una buena
identificación de los signos y síntomas de un tétano, el paciente se nos puede llegar a morir si no ponemos la gamma globulina antitetánica y hacemos todas las medidas de sostén. Bueno, hay vacunación, todas la conocen, la triple bacteriana, difteria, pertussis y tétano, y en el caso de que tengan un paciente que llegue a la consulta y viene con una herida sospechosa, sucia, una herida en donde ha estado en contacto con la tierra, el barro o material vegetal, etcétera, etcétera, tienen que preguntar si ese paciente está vacunado. Si ese paciente no se acuerda de su vacunación, tendrán que poner la gamma globulina, ¿no es cierto?, antitetánica conjuntamente con la vacuna. Si ese paciente tiene una herida profunda o varias heridas, es un politraumatizado, tendrán, aunque esté vacunado, hay que poner la gamma globulina. Porque ustedes no saben la concentración de anticuerpos que pueda tener. Así que es importantísimo para que pueda resolver y no caer en un tétano generalizado, una profilaxis con la vacunación. Teniendo ya la herramienta, tenemos mucha posibilidad de que ese paciente no tenga un desenlace fatal. Bueno, ahí tienen las distintas lesiones. Esa es característica, la risa sardónica, ¿no es cierto? Las lesiones de tétano generalmente se dan mucho en las extremidades inferiores. Fíjense, estas son las parálisis clónicas, en donde está, fíjense la posición opitótono, cómo se arquea el paciente, porque está inhibido el sistema GABA. Entonces tienen ese tipo de posturas de las contracciones tónicas y clónicas. Hay otras características. Fíjense que la estadística hablan de casi 50.000 muertes anuales por tétano. Es increíble en esta época, teniendo la posibilidad de tener la vacunación. Bueno, esto es parte del calendario vacunal. Esto siempre que ustedes puedan, si alguno de ustedes es pediatra, siempre hay que revisar el carnet de vacunación de los niños, a ver si están con todas las vacunas colocadas. Aquellos que piensan que las vacunas son perjudiciales, bueno, que Dios los ayude. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo? ¿Tiene el...? Sí. Sí, en algunos casos se han dado, en algunos casos que hacen el botox y todo eso, se han dado casos de que son casos muy, digamos, iatrogénicos por la falta de higiene, por laboratorios que no tienen, bueno, lo mismo que pasó con el fentanilo. Hay lugares donde no se tienen control y pueden llegar a pasar esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar, no sé cómo vamos de tiempo, ¿están muy casados? Bueno, tomémonos 10 minutos y seguimos, así terminamos y ya después se van, les doy 1 hora y media, van a tener para poder almorzar.